Bueno, buenas tardes entonces para todos los asistentes. Un gustazo estar acá, por supuesto. Le agradezco a María Carmen, le agradezco a todas las asociaciones que están operando para que esto sea una realidad. Les agradezco enormemente esta invitación. Yo tenía una ponencia en relación a lo que era cooperación internacional en instituciones supranacionales. Me sugirieron que de algún modo, tomando un poco más de tiempo, utilizando lo que me darían para esa intervención, que hablase o que manifestase la experiencia uruguaya en materia patrimonial. Visto y oído lo que fue el día anterior, yo consideré que no podía ser una adenda de la ponencia que iba a presentar, sino que lo pasé al primer lugar. Así que lo que voy a presentar entonces es, a ver, paso yo. El arte del patrimonio en Uruguay, 1980-2018. ¿Por qué 1980? 1980 es una fecha increíble para el Uruguay y para el patrimonio uruguayo. En 1980 cambia totalmente los criterios, las relaciones del patrimonio con los habitantes del Uruguay, con la ciudadanía. Cambia la relación con lo que llamaríamos el Estado. Cambia la relación con la academia. Cambia todo. En una situación muy especial del Uruguay. Una situación en la cual quien manejaba el Uruguay era lo que algunos llamaban el proceso cívico-militar y que la mayoría llamábamos la dictadura militar. Ese era el momento, 1980, en el cual se produce este proceso tan extraordinario. ¿Dónde se produce? ¿Cuál es el lugar? Es la Ciudad Vieja de Montevideo. La Ciudad Vieja de Montevideo son 100 hectáreas, es la ciudad genética de Montevideo, es el barrio histórico, es la ciudad histórica, es la ciudad en la cual, de algún modo, todos los montevideanos y todos los uruguayos la tomaban como un referente histórico. Y es entonces ahí que, cuando tuve que encontrar una imagen, pensé, ¿qué imagen llevo de la Ciudad Vieja? La de hoy, la de hace 10 años, la de hace 50 años, la de su fundación, y al final me quedé con esta imagen del maestro Joaquín Torres García, que pienso que sintetiza las miles y miles de imágenes que cada uno de nosotros tendría de la Ciudad Vieja, que en aquel momento se salió a defender. Calidad arquitectónica que está dada por un eclecticismo de altísimo valor del fin del siglo XIX y principio del XX. Y además hay algunas piezas del movimiento moderno también de excepcional calidad. Ese lugar estaba aparentemente irremediablemente perdido. ¿Pero por qué? Porque en aquel momento había como 3 situaciones que lo llevaban a eso. La primera, el ordenamiento de la arquitectura en la ciudad de Montevideo. En los 200.000 padrones que tiene Montevideo, en 1980 se podía sustituir cualquiera para hacer un edificio de 27 metros. Y por lo tanto, la Ciudad Vieja de Montevideo estaba en esa situación. Segundo, no sé si ustedes se acuerdan de la tablita de Martínez de Hoz, de Arismendi en Uruguay, de Villegas Veg. Bueno, la tablita lo que hacía era un sistema, una especie de prestidigitación financiera por el cual entraban dólares a carradas, en carro, entraban dólares al Río de la Plata. Iban fundamentalmente a la inversión inmobiliaria. Por lo tanto, la Ciudad Vieja de Montevideo era uno de esos lugares atrayentes, atractivos, e invitaban a la inversión inmobiliaria. ¿Qué pasaba? Que entonces se demolían a los efectos de preparar un terreno perfecto, horizontal, para las nuevas edificaciones. Y ese terreno perfecto y horizontal se empleaba también para otro fenómeno de 1980, que es
la introducción del automóvil de forma, en cantidades inusitadas para aquel momento y que necesitaban estacionamientos. Por lo tanto, todo eso llevaba a que la ciudad vieja de Montevideo, en el año 1980, 12% de sus 100 hectáreas estaban demolidas. Por lo tanto, 12 hectáreas, 12, si sumamos todo, 12 hectáreas estaban demolidas. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí aparece una cosa extraordinaria, que un ex docente de la Facultad de Arquitectura, arquitecto, Mariano Arana, por más datos, emprende junto con unos seguidores que eran prácticamente casi todos estudiantes de arquitectura y algún arquitecto como yo, emprende la aventura de salir a defender a la Ciudad Vieja. Para iniciar esa aventura alocada, recibe también un empujoncito, que yo no sé si fue al principio o al final, de quien está acá enfrente mío, Ramón Gutiérrez, que yo me acuerdo en una reunión en la casa de los Mazzini, que yo no pude asistir porque no estaba en Montevideo, creo que convencen a Mariano de que tiene que salir a luchar por la Ciudad Vieja. Así que Mariano toma para sí el liderazgo de luchar por un tema que para los uruguayos en general, para los montevideanos en particular, en principio no era su tema, porque ¿cuál era la cultura del momento? La cultura del momento era lo que decían los versos de algunos poetas populares del Uruguay, que existía la piqueta fatal del progreso, que el progreso inexorablemente llevaba a la destrucción y a construcciones nuevas. Esa era la idea generalizada. Mariano sale contra esa idea. ¿Con qué sale? ¿Cuál es sus instrumentos, su armamento? Es su capacidad de comunicación, su conocimiento de la historia, su conocimiento de la arquitectura. Y además, él tiene otro instrumento, otra arma, que es los dos audiovisuales, extraordinarios audiovisuales, que enmarcan la situación que estaba desarrollándose. En un caso, una ciudad sin memoria, en la ciudad vieja de Montevideo. En el otro, ¿a quién le importa la ciudad? Como pregunta, para toda la ciudad de Montevideo. Eso dio lugar a que se plantease en aquel momento verdaderas asambleas populares. Llenaban teatros, Mariano llenaba teatros, llenaba cines, llenaba salones de actos, y el proceso cívico-militar pensaba que era un tema cultural y lo que se estaba provocando era una gran ola cultural y política. Esa fue la realidad. ¿Dónde desemboca todo el trabajo de Mariano? Desemboca en algo en el que tuvo mucho que ver el arquitecto Peña. Peña estaba trabajando en San Telmo y en San Telmo se estaba desarrollando, no sé si ya estaba en pleno funcionamiento, una comisión para San Telmo. Entonces, con referencia a esa comisión, se crea, y lo crea el intendente de turno, que era del proceso cívico-militar, de la dictadura militar, crea una comisión especial permanente para la ciudad vieja de Montevideo. Y esa comisión especial permanente empieza a trabajar cuando la intendencia además borra todas las ordenanzas que existían de ese tipo. Esas ordenanzas que permitían entonces la sustitución indiscriminada, que permitían ensanches dentro de la ciudad vieja indiscriminados. Entonces comienza a trabajar esa comisión que preceptivamente, atiendan bien, preceptivamente, es decir, tenía la responsabilidad de actuar sobre todas las acciones que se realizasen en la ciudad vieja. Acciones materiales, arquitectónicas, o sobre actividades que se desarrollasen en la ciudad vieja. Por lo tanto, comienza a trabajar en un acto y en un hecho inaudito, esa comisión, y a su vez, por otro lado, mientras, ahora voy a contar un poco rápidamente la historia que sigue lo que es el Estado organizado actuando ahora
a favor del patrimonio, y por otro lado, es la ciudadanía que se apodera de la ciudad vieja y se apodera de los valores históricos de la ciudad vieja, y que toma otro camino que es convergente con el de el Estado organizado, que converge, que lo alimenta. El Estado organizado alimenta a su vez a las organizaciones de vecinos, y entre medio queda a su vez el otro aspecto tan importante, que es el conocimiento, a través de las academias y a través de las universidades y de todos aquellos que trabajan para el patrimonio, como el propio Grupo de Estudios Urbanos que lideraba Mariano Arana. Entonces, si tomamos el camino de la Comisión Especial Permanente, 1980-81, ya en el año 1985, con la democracia, se conforma la Comisión CONAPRO, Comisión Nacional Programática, en el cual estaban todos los partidos políticos. En la CONAPRO, en uno de sus programas, aparece el tema del stock edilicio, de la defensa del stock edilicio, con la palabra, esa palabra que se utilizaba, que era el stock construido. Y a su vez, rápidamente, esos 85, en el 86, 87, más o menos 87, 88, se logra un programa extraordinario, uno de los programas que sigue hasta ahora, que es el de reciclaje de antiguas viviendas, tomando fundamentalmente el tema de la vivienda chorizo, que en el Uruguay, acá le llaman chorizo, la casa estándar de constructor italiano, que en el Uruguay existen por cientos y cientos, se logra un programa que permite recuperarlas a través de una ordenanza municipal, un crédito del banco hipotecario y fundamentalmente la situación en la ciudad vieja. Y por otro lado, también participo en un hecho también inédito, que es un concurso que llama el Banco Hipotecario para hacer viviendas en un terreno que era una antigua cervecería, con construcciones depredadas, pero construcciones que dejaban todavía la visión de la vieja cervecería, y lo ganamos haciendo un reciclaje para vivienda. Y estamos ya en los años casi 90. En los años 90 gana el Frente Amplio, gana la izquierda en Montevideo, y gana basada, creo que en dos temas básicos. Tabaré Vázquez es intendente en la medida que convence a la población montevideana de que se va a trabajar con una participación muy grande de la población montevideana a través de los centros comunales, de que se va a dividir Montevideo en centros comunales, en centros con condiciones más o menos homogéneas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de aquellas posibilidades que tenían de recursos y de actuación, y el otro era porque la población montevideana estaba convencida de que el Frente Amplio iba justamente a cuidar el patrimonio montevideano. Esos dos aspectos fueron fundamentales para que Tabaré Vázquez ganase esa elección. Y ahí comienza un proceso en el cual yo participo directamente, un proceso en el cual se establece una cantidad de instrumentos de preservación, cantidad que son de alguna manera los que hoy estamos apreciando en el 2018, los que de alguna manera han ido conformando calificadamente, como se mire, calificadamente o no, pero que han ido conformando al Montevideo actual, en gran parte, no en la estructura, que es otro tema. Entonces ya estamos prácticamente en el diseño del 90, y ya pasamos al diseño al próximo siglo, y es en el año 2008, yo no me acuerdo exactamente, 2008 más o menos, 2008-2009, que con el ministerio de Mariano Arana, ministro de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se aprueba a su vez la Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Sostenible, que incluye en esa ley aspectos de defensa del patrimonio. Y si continuamos otros 10 años más,
sigue el tema patrimonial siempre trabajado entre la población que se va adueñando de él y se adueña de él, entre el Estado organizado, la universidad, y aparece este tema, que es una gran signo de interrogación, tanto para Willy Reich como para mí, que es la ley de patrimonio que hoy está en la Cámara para ser discutida, pero que indudablemente proviene de la necesidad de algún modo, poner en términos contemporáneos los criterios patrimoniales. Esa es la realidad. Ese es un camino. Y aparece el otro camino, que es la apropiación de la población del patrimonio. Tanto es así que el recordado Luis Limni, arquitecto, amigo, que en aquel momento era el presidente de la Comisión de Patrimonio, crea el Día del Patrimonio, cuando él planteaba que se abriesen fundamentalmente los monumentos históricos, algunos edificios que normalmente están cerrados para que la gente los conozca, y se pensaba que iba a tener una receptividad pública, bueno, relativamente importante, pero nunca se pensó que fuese ya desde el primer día, el Día del Patrimonio, una de las fiestas populares más importantes del Uruguay. Fue una realidad desde el primer día, ha sido siempre creciendo en la relación con la población, primero de Montevideo y luego de todo el país. Esa relación que se estableció entonces a partir de una fiesta también, a partir de homenajes al patrimonio, es también, de algún modo, lo que transformó a la población en demandante de patrimonio. La población de Montevideo, la población de Uruguay, demanda que se prestigie el patrimonio, que se proteja el patrimonio y que se considere que los valores que provienen de nuestros antepasados sean calificados a los efectos de pasarlo a las siguientes generaciones. Para el Día del Patrimonio, lo que hacemos es entregar una guía del patrimonio que se distribuye en todo el país, y esa guía del patrimonio no solamente tiene las actividades que se van a desarrollar, que normalmente son alrededor de 1000, aunque acá en la revista aparezcan 300 o 400, y las instituciones que las organizan, que son entre 300 y 400 instituciones. Lo que llegamos a la conclusión de que el Día del Patrimonio no lo organiza la Comisión de Patrimonio, no lo organiza el Ministerio de Educación y Cultura. No somos dueños del Día del Patrimonio, sino que el Día del Patrimonio es una obra de la comunidad, es una obra de las instituciones que están desparramadas en todo el territorio nacional, que son los que hacen el Día del Patrimonio. Y a su vez, este año habíamos puesto como lema patrimonio y diversidad cultural, fundamentalmente dirigido a una reflexión en el cual lo que llevaba era que la identidad nacional no tenía una única cultura, no era unicultural, sino que tenía que aceptar esas culturas que ya están visceralmente aceptadas por los uruguayos, la afrourbana, la rural, y resultó que aparecieron cantidad de elementos culturales locales, con diferentes niveles de conceptualización, pero verdaderamente se despertó una realidad que no conocíamos. Y además, quizás por ese mismo lema, de haber sido, por lo que conocen, yo no lo sé cuantificar, una de las actividades festivas del Día del Patrimonio que tuvo mayor convocatoria en toda la historia. Bueno, pero terminamos acá. Bueno, ahora pasamos a otros temas. Ahora vamos a pasar a cuáles fueron esos elementos que en los años 90, de algún modo, conforman el Montevideo de hoy. Las ciudades no se hacen como una obra de arquitectura en 18 meses, 20 meses, 24 meses. Se hace en años en el cual se va procesando, y para eso hay que trabajar para que sea en años que se procese la calificación de la ciudad. Esto es una imagen de lo que son, en aquel momento, las 5
áreas calificadas que tenían una comisión especial permanente, que actuaban preceptivamente sobre cada una de esas áreas. ¿Por qué 4 áreas urbanas, que son las grises, y una en el área rural, que comprendía toda el área rural? Montevideo son 500 kilómetros cuadrados, la misma dimensión más o menos que Barcelona metropolitana, que es toda urbana, pero son 200 kilómetros cuadrados urbanos y 300 rurales. En la zona urbana se creyó conveniente que fuesen cuatro comisiones especiales permanentes. ¿Por qué? Porque serían aquellas áreas que llamaríamos hipercríticas, de calidad superior desde el punto de vista arquitectónico, espacial, pero también las áreas más requeridas, las que estaban más requeridas por el capital inmobiliario. Entonces, en ningún momento se pensó que todo Montevideo tendría que tener una comisión, sino que se piensa, y creo que con buen criterio, y hasta hoy siguen actuando, que tanto la Ciudad Vieja de Montevideo, Pocitos Viejos, Carrasco y Punta Gorda. Acá tenemos Colón también. Bueno, acá tenemos ya varias. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Prado y Colón, exactamente. Y 6, entonces, el área rural. Estas áreas son las que tienen esa propiedad que les decía, y tienen una comisión que actúa preceptivamente, actúa sobre todas las acciones. ¿Dónde se apoya la comisión? Se apoya normalmente en un inventario valorativo, y creo que ha sido uno de los éxitos que ha tenido Montevideo, el tener este tipo de operación para poder desarrollar calificadamente a la ciudad. La siguiente es los colores corresponden a alturas. Cuando aparecen todas estas áreas, parecerían que hubo un UCA cesarista que en un solo día hizo y creó las 5 o 6 áreas calificadas de la ciudad. No fue así. Esto fue un proceso rápido, pero un proceso. Primero la Ciudad Vieja, después se tomó como ejemplo la Ciudad Vieja y se desarrolló la de Pocitos Viejos a través de fundamentalmente arquitectos que se movilizaron para ello. Después creo que fue la de Carrasco y Punta Gorda, la de la zona de Miguelete del Prado, que fue por un tema político circunstancial, luego la de Colón y la del área rural cuando se estaba haciendo el plan Montevideo. Lo mismo pasa con el tema de las alturas. Las alturas, para nosotros, era un modo relativamente fácil de manejar la morfología de Montevideo y manejar dónde se instalaban los metros cuadrados que normalmente se construían en Montevideo. Cuando digo normalmente se construían, es porque sabíamos que si Montevideo tenía 40 millones de metros cuadrados construidos, se construían alrededor de 400.000 metros cuadrados por año. Y esos 400.000 metros cuadrados había que colocarlos, había que inducir su colocación a los efectos de que fuesen morfológicamente adecuados su calidad arquitectónica en relación a las preexistencias de la ciudad. Que el amarillo de 27 metros bajamos a 9 metros de altura prácticamente de toda la ciudad, y las mayores alturas son las más oscuras, que están en aquellas zonas que se pretendía que de alguna manera se densificasen por diversas razones, el centro, o que se culminase todo un sistema de morfología de cerrado de manzana, porque había muchísimas manzanas que estaban en altura, que tenían huecos, que había que terminarlos, que había que completarlos, y ahí entonces lo que se consigue con esto es tener un sistema de sustitución que sea calificadamente de calidad ya comprobada desde el momento que se ubican en determinados lugares de la ciudad que se pretende. Entonces, es la altura uno de los elementos de manejo
que se empleó en esos años y que sigue siendo prácticamente el mismo sistema que se emplea hasta ahora, con algunas variantes increíbles. También, no crean que todo esto es de un solo momento, sino que se fue elaborando en poco tiempo, pero se comenzó, por ejemplo, bajando las alturas de las calles de menos de 17 metros, después bajando las alturas de calles que tenían otras determinadas condiciones, hasta que se completa el cuadro con el estudio de algunos centros comunales específicos, y se completa el cuadro de alturas, que es la visión de un Montevideo que, si uno sabe cómo es la formalidad, también puede descubrir cuáles las calidades espaciales de cada uno de sus zonas. Este es un programa interesantísimo, por el cual justamente lo que se hace es aprovechar la circunstancia de tener cantidades exorbitantes de vivienda estándar que conforma gran parte de la ciudad de Montevideo, y este programa que fue hecho para la Ciudad Vieja, cuando bajamos a los 9 metros, se creó la circunstancia económica y la circunstancia arquitectónica y la circunstancia social de que eran perfectamente aprovechables esas viviendas para los propietarios, que en lugar de desaprovecharlas o alquilarlas para depósito, para lo que fuera, se colocan entonces en el mercado dentro del sistema de reciclaje. El sistema de reciclaje, hoy por hoy, pueden recorrer amplias zonas de Montevideo, en el cual durante 25 años se ha utilizado este sistema, y bueno, de esta forma, con este sistema, es que justamente todo lo que son las áreas que tenían básicamente la casa estándar, con este sistema se han conservado y se han calificado, y al contrario, han sobrevivido con mejor calidad de la que tenían hace 25 años. Bueno, el tema de las alturas provoca otros temas, que es el tema de donde se podía construir 27 metros y de un día para otro decimos se construye 9 metros, y los propietarios conformes de que se construya solamente 9 metros, aparecen esos edificios aislados que descomponen la fisonomía, que atentan contra el edificio de menor altura que está en la medianera, porque tiene mayor cantidad de agua que llega por ese muro, porque ha tenido movimiento. Bueno, por una serie de circunstancias, el edificio lindero al edificio en altura es el de menor valor y el que está más comprometido inclusive en sus características arquitectónicas y constructivas. Entonces, lo que se inventó, es lo que se llamaba el edificio de acordamiento, que es un edificio que se puede lograr a través de la utilización de la medianera y la altura del edificio superior, en el cual se puede retirar de la otra medianera, se tiene que retirar 3 metros, y que puede tener perfectamente una nueva fachada. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ciudad, lo que ocurre es esto, que acá en realidad estas dos fotografías las saqué los últimos días, cerca de mi casa. Este es un caso en el cual no estamos hablando de 9 metros, estamos hablando de 14 metros, pero es un edificio que se ubica de tal forma que gira, se coloca a 3 metros de la medianera y conforma una medianera como si fuese una fachada. ¿Quién gana? Gana la ciudad, gana el empresario que gana fachada y gana el propietario del terreno ese que quedaba colocado entre uno de una altura determinada y otro o por altura o por reglamento, que quedaba empretado a tener un valor menor porque su potencialidad de metros cuadrados era menor. Y sin embargo, entonces con este sistema también todos quedan conformes, todos ganan,
la ciudad gana. Bueno, después están los bienes patrimoniales. En Montevideo había una cantidad determinada de monumentos históricos. Esos monumentos históricos no tienen ningún incentivo, ninguno. Pero en aquel momento, cuando el gobierno municipal era de un partido y el gobierno nacional era de otro partido, también existía la posibilidad de que por divergencias, nada más que entre el gobierno municipal y el nacional, hubiese monumentos históricos que dejasen de ser monumentos históricos, es decir, que se derogase su calidad de monumento histórico. Por lo tanto, lo que se hizo fue lo siguiente. Todo monumento histórico, es decir, todo monumento de todo el país, todo monumento nacional, pasa a ser también bien departamental. Por lo tanto, si pierde su calidad de bien de patrimonio nacional, sigue teniendo la calidad de bien departamental. Y al tener la calidad de bien departamental, ¿no? Se pueden hacer las obras que hubiesen querido hacer si solamente se le sacase su calidad de monumento histórico. Y a su vez, al crear el bien de patrimonio departamental, por lo menos con ese menú que daban los monumentos históricos, también se estableció que Montevideo podía tener sus propias obras de calidad departamental, incentivadas como no pueden ser incentivados ningún otro monumento en todo el país, que es el incentivo que da el municipio, la municipalidad, el departamento, a través del impuesto de la contribución inmobiliaria, que es el impuesto municipal por excelencia, la contribución que pagan los edificios. Y en ese caso, le conviene al propietario ser patrimonio departamental, ser bien departamental o ser monumento histórico en Montevideo, al tener esos incentivos. Por otra parte, en los monumentos históricos o departamentales, o que son todos departamentales también, se le aplica a las medianeras, a los predios medianeros, la obligación de hacer edificios que tengan la misma característica del acordamiento. Por lo tanto, si existe un monumento histórico o bien departamental, quien construye en la medianera, en lugar de colocar un muro acá, un muro como en este caso, que es la casa de José Luis Zorrilla, en lugar de colocar un muro acá blanco o del color que sea, lo que hace es establecer el retiro de 3 metros y tener una fachada que es mucho más amable con el edificio que tener el muro. En este otro caso es igual. Esto es un monumento histórico de escaso y esto es un edificio que en lugar de tener una medianera que no sé qué forma tendría, qué forma estrafalaria podría tener, lo que tiene es una fachada, bueno, realizada con la calidad que podía realizar el arquitecto que le corresponde realizarlo. También aparece el conjunto reciclado, que es lo que yo les decía, que es del año 88, que sería impensable que se admitiese un reciclaje de una fábrica para hacer vivienda. Impensable. Solamente el hecho de que Mariano cambia la mentalidad, la población cambia la mentalidad, el Estado cambia su mentalidad, la academia cambia su mentalidad, se pudo lograr este edificio, que increíblemente, como yo participé en él, puedo contarlo, nos dan ganador. Y tenemos 2 vallas casi infranqueables. Una valla era de que el municipio, la Intendencia de Montevideo, para este concurso, había puesto, creo que la altura era 9 metros o 12 metros. Y entonces nos pasábamos de la altura. Lío tremendo, porque al respetar los hilos, este era un silo, este es otro silo, estos fueron demolidos. Al respetarse las alturas de aquellos edificios más importantes, por lo menos desde el punto de vista estructural, que tenía la fábrica de cerveza, estábamos fuera de normativa.
Entonces fue todo un lío que se aceptase que un reciclaje de este tipo tenía más valores que hacerlo todo con 12 metros, no me acuerdo cuánto era, 12 o 15 metros. Y por último, todo esto y las imágenes corresponden en realidad a al Plan Montevideo, que se aprobó en 1998 y con algunas modificaciones ha seguido subsistiendo, fundamentalmente también apoyado en que el habitante montevideano dice, pero el plan decía tal cosa, o el plan, porque sigue tomando ese plan del 98 como un elemento casi identificatorio del Montevideo que se fue creando. Y por último, yo simplemente voy a dejar estos mensajes para los que tienen que pelear por las demoliciones. El primer mensaje es que la voluntad ciudadana es fundamental. Si no tenemos a la gente, no tenemos a los políticos. Si existe democracia, los políticos, su capital son los votos. Y los votos es la gente. Y la gente organizada. Entonces, no querramos ir contra la corriente. Tratemos no de hacer lo que hizo Mariano, que es casi imposible, de llevar adelante un cambio. La revolución cultural del Uruguay la hace Mariano en los años 80. Yo sé que no es fácil, pero si no trabajamos con la gente, estamos perdidos. Lo único que llevamos es no hay voluntad política de los políticos, no logramos entrar, no nos admiten, no nos entienden, no nos comprenden, están en otra, favorecen a los empresarios. Y yo creo que hay que favorecer a los empresarios, pero con nuestros métodos, no favorecer al empresario para que el empresario haga lo que quiera, para que haga lo que uno quiere. Y para eso tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser ingeniosos. Entonces, la importancia de la voluntad ciudadana. El otro, valorizar el legado. Cuando digo valorizar el legado, yo no me estoy refiriendo solo a que miremos las arquitecturas y le demos valor arquitectónico. Valorizar el legado es también saber cómo se construyen, por qué se construyen, quién la construye, con qué fin la construyen. En el Montevideo de los 90, sí, Montevideo tenía algunos clientes que uno sabía qué querían construir y para dónde iban. Estaban los empresarios de la vivienda, que era una organización empresarial, que era uno de los clientes de Montevideo, más importantes. El banco hipotecario, con cooperativas. Y bueno, se sabe quiénes son aquellos que construyen, de qué modo construyen y cuánto construyen. Nunca piensen en construir más de lo que la musculatura de una ciudad puede dar. Entonces, valorizar el legado es valorizar todo, es valorizar el conjunto de acciones del legado. Me salteo la tercera porque es... Y luego, en la tercera ya pone cuarta. La cuarta es que todo tiene que quedar escrito. Yo ya les puedo decir que estoy totalmente en contra de hacer de bombero. En contra. No tiene que existir la manguera de bombero. Lo que tiene que existir son reglas claras, prefijadas, predeterminadas, poner la mente para saber adelantarse a los acontecimientos y no estar siempre corriendo detrás de los acontecimientos. Por lo tanto, es muy importante los acuerdos ciudadanos que se traducen en planes, leyes y ordenanzas, que son acuerdos ciudadanos, no son acuerdos políticos, son acuerdos con la ciudadanía. Eso para mí es también fundamental. Y el tercero, que lo pongo cuarto, es una convicción personal. Yo estoy seguro de que con calidad de gestión, calificando la gestión, no calificando la ciudad, calificando la gestión, es posible formalizar la ciudad, formalizarlas, darle formas, arquitecturizarlas, y también es posible conformarlas, que las ciudades tengan forma la ciudad y que no sea un continuo que nunca se sabe dónde empieza, dónde termina,
sino que hay que buscar los métodos, la forma de que eso se pueda lograr. Gracias.